esta oportunidad la saluda el abogado Enzo Tapia Coimbra, con más de 13 años de experiencia en lo que es legislación laboral. El día de hoy vamos a hablar básicamente sobre un tema muy importante que está referido al tema de los derechos y obligaciones del trabajador en mérito a un vínculo laboral. Al respecto, es importante tomar en cuenta de que todo vínculo laboral, considerando de que es un acto bilateral que genera obligaciones para ambas partes, precisamente este vínculo laboral que pueda existir entre un trabajador y un empleador genera ciertos derechos y obligaciones para los trabajadores y para los empleadores, ¿de acuerdo? Entonces, justamente estos derechos y obligaciones van a permitir, de cierta forma, perfeccionar o convalidar un contrato de trabajo, del cual van a derivar justamente los derechos y obligaciones que vamos a hablar el día de hoy. En cuanto a los derechos laborales, podemos afirmar de que son el conjunto de normas jurídicas que principalmente van a regular la relación jurídica entre el trabajador y el empleador. Asimismo, comprende también las condiciones de trabajo, tales como la jornada laboral, la remuneración, los descansos, las vacaciones remuneradas, entre otros derechos laborales. Asimismo, es importante tomar en cuenta de que los derechos laborales como tal se encuentran debidamente regulados en la legislación laboral y también los más importantes están debidamente regulados en la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, el cumplimiento de los mismos básicamente son de carácter imperativo. ¿Qué significa esto? De que el empleador, al momento de llevar a cabo la relación laboral, tiene la obligación de cumplir con los derechos laborales que le corresponde al trabajador y evidentemente también el trabajador tendrá el deber y la obligación de cumplir con las obligaciones que justamente se generan como consecuencia de un vínculo laboral. Entonces, a manera de síntesis, podemos afirmar de que los derechos laborales son de carácter imperativo y que de cierta forma van a respaldar al trabajador en mérito a un vínculo laboral. ¿Cuáles son los derechos laborales más importantes que tenemos según nuestra legislación? Comento que son los más importantes porque en realidad los derechos laborales como tal son bastantes. Sin embargo, por la premura del tiempo del día de hoy vamos a hablar de los más importantes. A manera de antecedente es importante precisar de que los derechos laborales adquieren el carácter constitucional a manera de antecedente en la Constitución de Querétaro, en México. Fue la Constitución de Querétaro en México que precisamente es donde estos derechos laborales de los trabajadores consiguen una mayor protección a nivel constitucional. Y evidentemente el Perú no pudo ser ajeno a ello, y es por esa razón que hoy por hoy, como les comentaba al inicio, están regulados y contemplados tanto en la legislación laboral nacional, así como también en la Constitución. Y los más importantes básicamente son los siguientes. El trabajador tiene derecho a una relación formal laboral, tiene derecho a una remuneración, tiene derecho al registro de planilla, a un periodo de prueba y a la jornada laboral. En cuanto a estos derechos, es importante señalar de que aquellos que son considerados como derechos fundamentales de la persona, su vulneración de estos evidentemente genera una contraversión a la norma, más aún tomando en cuenta de que son derechos fundamentales. Por lo tanto, su cumplimiento es importante y es imperativo, ¿de acuerdo? Ahora, respecto a la relación formal, evidentemente es un derecho, ¿por qué? Porque justamente la finalidad del decreto legislativo 728 es poder formalizar una relación laboral. Más aún tomando en cuenta de que en nuestro país, estadísticamente hablando, lamentablemente hay mucha informalidad laboral. Entonces, lo que se pretende con esta norma justamente es poder lograr una formalización laboral, que es un derecho de un trabajador, ¿no? Es decir, eh, el derecho que tiene una persona desde el punto de vista laboral es a tener una estabilidad laboral. Tal es así que la norma laboral nos indica de que los trabajadores en el Perú deberían de ser, por regla general, trabajadores indeterminados y por excepción deberían ser trabajadores a plazo fijo. Sin embargo, lamentablemente hoy por hoy ocurre lo contrario. Sin embargo, tomando en cuenta eso, hay que considerar además de que justamente esta regla general que está en el papel, que debería aplicarse, está muy vinculada a una relación formal. ¿Por qué? Porque a través de una relación formal implica de que el trabajador
va a adquirir ciertos derechos y ciertas prerrogativas que le va a poder permitir de cierta forma desarrollarse de manera adecuada, ¿de acuerdo? Otro derecho importante que también tiene el trabajador básicamente es la remuneración, y es más, es un derecho reconocido en la propia Constitución, puesto que en el Perú no está permitido el trabajo ad honorem, más aún tomando en cuenta de que la remuneración constituye siendo uno de los elementos esenciales para la existencia de un vínculo laboral. No olvidemos de que para que hablemos de un vínculo laboral es importante que tengamos de manera concurrente tres elementos, que es la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración. Por lo tanto, no podríamos hablar de un vínculo laboral si no tenemos el elemento remuneración, puesto que, como lo dije hace un momento, en el Perú no está permitido el trabajo ad honorem. Por lo tanto, la remuneración también constituye siendo un derecho importante que tiene un trabajador en mérito a un vínculo laboral. Asimismo, también tenemos el derecho al registro a planilla. Este derecho está muy vinculado a la formalidad de una relación laboral, puesto de que hoy por hoy una persona que presta servicios a favor de una empresa tiene que estar sí o sí en planillas, ¿de acuerdo? Porque de lo contrario no estaríamos hablando de una relación netamente laboral, sino podríamos estar hablando quizás de una relación civil o en su defecto de un contrato de locación de servicios debidamente desnaturalizado, ¿no? Porque justamente la condición para que un trabajador se rija en mérito a la norma laboral y como consecuencia de ello hablemos de un trabajo formal, justamente es ello, que pueda estar en planillas, ¿no? Otro derecho que también tiene el trabajador, yo lo llamaría derecho tanto del trabajador como del empleador, básicamente es el periodo de prueba. ¿Por qué? Porque el periodo de prueba le permite al empleador de cierta forma poder verificar si el perfil del trabajador que contrató se ajusta justamente a las necesidades de la empresa. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando una empresa hace una captación de personal, se va a basar mucho en el currículum, pero a veces una cosa es lo que pueda aparecer en el currículum, una cosa es lo que pueda evidenciarse de una entrevista laboral, sin embargo, es una cosa muy distinta a la que pueda ocurrir en el día a día. Entonces, el periodo de prueba permite de cierta forma de que el empleador pueda cerciorarse o pueda terminar de confirmar que la primera impresión que tenía del trabajador y la que sirvió para su contratación, justamente sea la que la empresa buscaba para ocupar ese puesto. Y de igual forma también, el periodo de prueba permite que el trabajador pueda definir si la empresa a la cual está trabajando efectivamente cumple sus expectativas. ¿Por qué? Porque un trabajador cuando inicia un vínculo laboral, evidentemente, si postula a una empresa es porque él quiso trabajar siempre ahí, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es tener el conocimiento de cómo sería la empresa y otra cosa muy distinta es, estando ya trabajando en la empresa, ver si efectivamente la empresa va a colmar nuestras expectativas. Entonces, a través del periodo de prueba, yo trabajador me va a permitir cerciorarme si efectivamente la empresa a la cual yo estoy trabajando va a cumplir con los requerimientos o con las expectativas a nivel profesional y económico que yo pretendo llevar a cabo, ¿de acuerdo? Y la jornada laboral, por más que decirlo, evidentemente establece cuál es el límite por el cual el trabajador debe elaborar en la empresa, ¿no? Tenemos una jornada ordinaria, que evidentemente lo reconoce la Constitución, y también tenemos una jornada que no es la ordinaria, que sería la no ordinaria, que precisamente está vinculado de cierta forma al trabajo en sobretiempo, ¿no? Asimismo, tenemos otros derechos laborales, como por ejemplo, tenemos la seguridad social, tenemos los beneficios sociales, tenemos también además las vacaciones remuneradas, los descansos semanales y feriados y la protección frente a un despido injustificado. Respecto a la seguridad social, evidentemente es un derecho también constitucional porque está reconocido en la Constitución, que justamente permite de cierta forma garantizar de que el trabajador, al momento de que deje de elaborar como tal, por lo menos tenga una calidad de vida decente, ¿de acuerdo? Como les repito, es un derecho constitucional porque va a permitir de cierta forma que el trabajador tenga una garantía económica, un amparo legal que le permita de cierta forma poder sobrellevar su vida una vez de que ya no se encuentre dentro del ciclo laboral en cuanto a temas de edad.
En cuanto a los beneficios sociales, son también derechos laborales a los cuales el trabajador va a acceder una vez que cese el vínculo laboral. Sobre ese punto quería comentarles lo siguiente. Dentro de los beneficios sociales tenemos una serie de esto, de los mismos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que algunos de estos se van a efectivizar de manera simultánea a la vigencia del vínculo laboral. Sin embargo, otros se van a efectivizar al momento del cese. Por ejemplo, algunos beneficios sociales que se van a efectivizar de manera simultánea son la ratificación, la CTS, la asignación familiar. ¿Por qué? Porque yo no tengo que esperar de que el vínculo laboral termine para poder ser acreedor de estos beneficios. ¿Por qué? Porque los voy a recibir de manera simultánea a la vigencia del vínculo laboral. Sin embargo, también hay beneficios sociales de que sí se pueden efectivizar al momento del cese del vínculo laboral. Por ejemplo, la liquidación propiamente dicha, las vacaciones truncas, la CTS trunca, las gratificaciones truncas, que van a ser derechos, beneficios, valga la redundancia, que voy a acceder al momento en que termine el vínculo laboral. Asimismo, también tenemos el tema de las vacaciones remuneradas, que es un derecho que tiene un trabajador al momento de cumplir un año de servicios trabajando, ¿no? En el Perú, evidentemente, las vacaciones son remuneradas, ¿de acuerdo? No es como en otros países de que las vacaciones no son remuneradas. En nuestro país sí son remuneradas. Y como ustedes bien tienen conocimiento, el trabajador tiene derecho a vacaciones después de un año laborado por un derecho a 30 días de vacaciones, las cuales evidentemente pueden ser materia de venta de vacaciones hasta por un máximo de 15 días. Asimismo, también tenemos el derecho de los descansos semanales y feriados. La norma nos dice de que la jornada semanal en el Perú puede abarcar de lunes a sábado, puesto que nos establece de que la jornada laboral no puede superar las 48 horas semanales, entendiendo en el supuesto de que una empresa pueda trabajar de lunes a sábado 8 horas cada día. Si consideramos este ejemplo, evidentemente trabajando de lunes a sábado se va a llegar a la jornada máxima laboral. Sin embargo, justamente respecto a los descansos semanales, la norma nos dice de que de la semana el trabajador debe tener por lo menos derecho a un día de descanso. Ahora, de manera preferente, ese día de descanso es el domingo, es lo que dice la norma. Pero ese derecho en cuanto al goce del día domingo como descanso vacación, como descanso semanal, está supeditado básicamente a la necesidad de la empresa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, va a haber empresas que quizás por su rubro, por su naturaleza, puede que el día domingo sea un día que haya mayor demanda, como por ejemplo los clubes recreacionales, los restaurantes, ¿no? Entonces, en estos casos, evidentemente, como empleador, no va a ser favorable para mí darles descanso semanal el día domingo, porque como les acabo de comentar, es el día donde hay mayor demanda. Por lo tanto, en esos casos, evidentemente, me va a convenir de repente darles día de descanso semanal el lunes, martes o miércoles. ¿De acuerdo? Por eso es que la norma sugiere que sea el domingo. Sin embargo, eso está sujeto a cambios de acuerdo a la necesidad de cada empleador. Pero sí, sí o sí, tiene que darse un día a la semana. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos la protección ante el despido injustificado. Evidentemente, desde el momento de que el trabajador supere el periodo de prueba, es decir, a partir de los 3 meses, todo trabajador adquiere una protección frente al despido injustificado o despido arbitrario. ¿Qué quiere decir esto? De que una vez que yo supere el periodo de prueba, la única posibilidad que la empresa quiera desvincularme, básicamente, si no es por un tema de no renovación de contrato, deberá ser básicamente en mérito a una falta grave cometida por el trabajador debidamente comprobada. De lo contrario, no podría desvincularse el trabajador, puesto que de ser así sería considerado como un despido injustificado o un despido arbitrario. Por otro lado, también tenemos, como les había comentado al inicio, así como la norma prevé derechos de los trabajadores, también la norma prevé obligaciones de los trabajadores, puesto que lo que pretende la norma de cierta forma es equiparar, ¿no? No se trata simplemente de darle concesiones, de darle prerrogativas a los trabajadores, sino que también darles obligaciones que permitan mantener un vínculo laboral adecuado y permita de cierta forma al empleador atender sus necesidades.
Las obligaciones básicamente de los colaboradores están vinculadas al cumplimiento de las normas y reglamentos que estos deben de respetar para que el contrato de trabajo se considere válido y sea eficaz. ¿Cómo cumplir con las responsabilidades y objetivos de su puesto de trabajo? Evidentemente, las obligaciones de trabajo, como su propio nombre lo dice, son aquellas funciones que el trabajador debe de cumplir en mérito al vínculo laboral que está vigente. Ahora, hay que tomar en cuenta de que estas obligaciones también son de carácter imperativa, ¿no? Es decir, si un trabajador no cumple con sus obligaciones laborales, el trabajador podría ser sujeto a una llamada de atención o incluso a un despido, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema del cumplimiento de las obligaciones por parte de un trabajador obedece mucho básicamente a mantener el vínculo laboral. Es decir, yo como empresa, si me cercioro o me percato de que un trabajador simplemente no cumple con sus obligaciones de acuerdo al perfil de trabajo por el cual lo he contratado, es un trabajador que probablemente no me sume. Por lo tanto, si un trabajador no me va a asumir, no me va a sumar, evidentemente es más que obvio que no me conviene tener un vínculo laboral que obviamente no me va a permitir crecer como empresa. Por lo tanto, el trabajador tiene la obligación, obviamente, de cumplir con las funciones que han sido delegadas. Ahora, respecto al tema de las obligaciones, yo también lo vinculo mucho con el tema de la idoneidad de los trabajadores. Tal es así de que el proceso de captación del personal en una empresa es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo he visto en algunas empresas que quizás no tienen un buen proceso de captación y justamente si no tienes un buen proceso de captación de personal, eso va a generar a que de repente tengas trabajadores que no sean lo suficientemente idóneos para determinado puesto. Y como consecuencia de ello, no van a cumplir sus obligaciones. Es decir, yo no podría exigirle productividad a un trabajador en mérito de sus obligaciones si quizás yo no hice un buen filtro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tanto la captación y el filtro que pueda haber a los trabajadores al momento de ingresar a un centro laboral tiene que ver mucho con el cumplimiento de las obligaciones. ¿Por qué? Porque si yo hago un buen filtro, hago una buena captación, tengo garantizado el 99% de que este trabajador es muy probable, casi seguro, de que sí cumpla con sus obligaciones. Es por eso que es muy importante también darle mucha importancia al tema de la captación de personal al momento de contratar colaboradores. ¿Cuáles son las obligaciones laborales más importantes? El trabajador tiene la obligación de cumplir con el reglamento e instrucciones establecidas según los programas de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente, ¿no? Desde el momento que yo me vinculo a una empresa como trabajador, tengo la obligación de cumplir con sus reglamentos internos, tanto en temas sociolaborales como en temas de seguridad y salud en el trabajo, así como también tengo la obligación de cumplir todas aquellas disposiciones que pueda emitir Gerencia General o Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque justamente este cumplimiento de la normatividad interna por parte de la empresa justamente también aterriza en el tema de la subordinación. ¿Por qué? Porque la subordinación implica eso, implica de que el trabajador o el colaborador deba de cumplir con la normatividad que establece la empresa a efecto de poder llevar un buen vínculo laboral. Asimismo, otras obligaciones que tienen los trabajadores es el uso adecuado del material, de las herramientas de trabajo, así como del equipo de protección personal y colectivo. Obviamente, ¿no? Si por ejemplo, yo, trabajador, voy a realizar labores que implica un riesgo a mi vida y el empleador de manera adecuada me entrega los equipos de protección personal, yo tengo la obligación de utilizarlos. Les comento esto porque yo he visto muchos casos en donde a veces, por la naturaleza del trabajo, a veces los colaboradores dicen, no, no me voy a poner el arnés o no me voy a poner el casco porque me incomoda. De repente lo pueden hacer por un tema del momento, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta de que las consecuencias que pueda haber por el no cumplimiento de esta obligación respecto al uso adecuado de los EPPs son consecuencias fatales, incluso mortales. Entonces, si un trabajador piensa en su familia y un trabajador quiere estar tranquilo, mínimamente lo que debe de hacer es cumplir justamente esa obligación. Si el empleador te da equipos de trabajo, te da materiales para que puedas desempeñar de manera segura y de manera efectiva tus funciones, debes de cumplirlas, porque de lo contrario estarías incurriendo en quebrantamiento del vínculo laboral. ¿Por qué? Porque estarías justamente infringiendo
las normas, disposiciones del empleador en cuanto al uso adecuado de herramientas e instrumentos para que pueda trabajar. Asimismo, también tiene la obligación de cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales. Obviamente, todo trabajador, desde el momento de que ingresa a laborar a una empresa, está expuesto a accidentes laborales, está expuesto a enfermedades profesionales, ¿no? Entonces, la idea es que justamente a través de los exámenes médicos ocupacionales se pueda determinar o se pueda identificar de qué manera ingresó el trabajador a la empresa y si en el interín de la vigencia del contrato cambia esta situación médica. Entonces, la finalidad básicamente de poder exigirle al trabajador que coopere con las investigaciones que pueda haber por un tema de accidente de trabajo o por un tema de enfermedad ocupacional, básicamente es para ello, justamente para garantizar que el trabajador no se vea más afectado. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que el corazón, o por así decirlo, la principal garantía que el empleador debe de darle al trabajador es que el mismo se desempeñe en condiciones mínimas de salubridad y de seguridad. ¿Por qué? Porque yo no podría exigirle a un trabajador efectividad si no le doy las garantías mínimas para que pueda desempeñarse de manera segura y de manera adecuada. Por lo tanto, si ocurre un hecho, un suceso vinculado a un accidente de trabajo, justamente para poder determinar responsabilidades administrativas laborales, es necesario de que los trabajadores también puedan brindar los apoyos que sean necesarios a efecto de poder llevar a cabo una investigación adecuada. Asimismo, también otra obligación que tienen los trabajadores es someterse a los exámenes médicos que requieren ser obligatorios por la norma expresa, siempre y cuando garanticen la confidencialidad del acto médico, lo que les comentaba, ¿no? No muchas empresas lo cumplen, pero sí es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque desde el momento que el trabajador ingresa a trabajar en una entidad, en un empleador, evidentemente es importante que pueda verificarse cuáles son las condiciones de salud médicas, cómo está en el trabajador a laborar para determinar si de repente, al finalizar la jornada laboral o al finalizar el vínculo laboral, si el trabajador presenta alguna novedad, poder determinar que esa enfermedad o que este accidente de trabajo ha sido como consecuencia del vínculo laboral. Porque de no haber estos exámenes médicos ocupacionales, no va a permitir justamente identificar si esta enfermedad o este accidente haya derivado del vínculo laboral. Porque de no haberlo, yo podría alegar de que la enfermedad no es ocupacional, es una enfermedad que la adquirió en su casa o en otro lado, pero no en el centro de trabajo. Entonces, justamente para poder hacer un seguimiento a ello, es importante de que se pasen los exámenes médicos ocupacionales de inicio, de intermedio y de finalización del contrato laboral también. Asimismo, también las obligaciones que tienen los trabajadores básicamente es participar en los programas de capacitación destinadas a prevenir los riesgos laborales, obviamente. ¿Por qué? Para que yo pueda exigirle a mis trabajadores adoptar las medidas idóneas y adecuadas en cuanto al tema de riesgos laborales, evidentemente tengo que capacitarlos. ¿Por qué? Porque si yo no los capacito en temas de seguridad y salud, yo no voy a poder exigirles algo. Por lo tanto, los trabajadores tienen la obligación de participar de estas capacitaciones, pero no solamente por un tema de cumplir con el empleador, sino básicamente por un tema personal, ¿no? Porque yo, trabajador, si yo concurro a las capacitaciones, lo más probable es de que yo pueda reaccionar de manera adecuada ante un determinado siniestro. En cambio, si yo no asisto a las capacitaciones, lo más probable es que ante la eventualidad de un siniestro, yo no tenga conocimiento de cómo actuar. Entonces, esta obligación, si bien es cierto, va a permitir cumplir con ciertas obligaciones del empleador frente a una posible inspección, también son obligaciones que van a permitir al trabajador cuidarse él mismo, pensando más que todo en su familia, ¿no? Asimismo, también tienen la obligación de reportar a los delegados de seguridad cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional. Obviamente. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta de que el empleador, por más de que tenga un control estricto respecto a los trabajadores, no van a ser adivinos. ¿De acuerdo? Entonces, si un trabajador tiene alguna eventualidad, tiene alguna novedad en cuanto a un tema de enfermedad profesional, debe de comunicarlo. ¿Para qué? Para que una vez el empleador tenga conocimiento de esta enfermedad ocupacional o de este accidente de trabajo, pueda iniciar las investigaciones respectivas. ¿Por qué? Porque si el trabajador no le comunica al empleador,
va a ser súper complicado de que el empleador pueda adivinar que un trabajador justamente tiene esos problemas de salud, ¿no? Sería todo. Espero que haya sido de su agrado esta clase y conmigo será esta otra oportunidad. Nos vemos.